Hablamos durante este mes de julio en clave de paralimpismología, nuestro relato sobre el legado Goodman 75. Se cumple este 29 de julio, el año 75 de el inicio del movimiento paralímpico ante el mundo, desde los Juegos de Londres. Los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 son los Juegos Paralímpicos con más público, con mayor concurrencia de espectadores. Le ha dicho el Comité Paralímpico Internacional a los ministros del deporte, a los gobiernos, que es necesario aumentar la inversión en el deporte paralímpico, para deporte, que llaman ellos ahora en su mercadeo, como referente del máximo desempeño que logra en inclusión real una persona con discapacidad. Una reunión de ministros se ha cumplido hasta el pasado 28 de junio en Azerbaiyán y el número 1 del Movimiento Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, el brasilero, insiste en que los gobiernos deben profundizar e incrementar su inversión en el respaldo al paradeporte, como, repito, llama este movimiento ahora la marca de mercadeo social que desarrollan para... Esta es una empresa de mega eventos del máximo rendimiento que procura en regiones como Latinoamérica particularmente ser financiado con erario, con recursos del Estado. Y está perfecto. Está muy bien que los estados hagan toda la inversión posible en los atletas. En los atletas. Que ese sistema de transferencias de miles de millones de la moneda en cada país no sea para corporaciones privadas que nunca rinden cuentas. Todo lo posible para los atletas, como es el caso de los atletas deportista apoyado, que ya deben ser más de 100 en el actual programa que respalda el Ministerio del Deporte, que por cierto no incrementó sus recursos en este presupuesto de 2023 en la adición presupuestal que se ha hecho. Lo concreto es que pues siguen procurando más espacio en la participación de financiación para el deporte, pero en la gobernanza de este derecho es necesario avanzar hasta establecer una exigibilidad, transparencia, rendición de cuentas y control social sobre esos recursos. Por ejemplo, el movimiento asociativo de personas con discapacidad debe exigirle, con todos los mecanismos legales de participación, al Ministerio del Deporte que explique en detalle en qué se invirtieron más de 20.000 millones de pesos en unos Juegos Juveniles cumplidos en Bogotá el pasado mes de junio. Resultados concretos y examinar todas las cuentas posibles en ese proceso de transferencia, privatización de recursos a entidades privadas de deporte asociativo, que no hay ningún problema si todo está en orden, si todo está limpio y transparente, pues maravilloso que fluya el recurso para apoyar a los atletas. Una cosa no anula la otra. La transparencia, porque todo esto se hace en nombre del derecho de los atletas. También el Comité Paralímpico Internacional ha comenzado un acercamiento y un diálogo con los otros sistemas y movimientos de deporte, derecho al deporte, para seres humanos con discapacidad. Es sabido que el sistema sordolímpico es un sistema paralelo, igualmente equivalente, homólogo del sistema paralímpico al deporte convencional. Entonces están en un rango de igualdad y así debe ser
cosa que no pasa en la ley colombiana, que de manera anómala ha segregado al deporte para atletas sordos mediante una ley, la 1946, confinado en una única federación, y eso no es equitativo ni es igual. Materia para el Ministerio de la Igualdad en su área jurídica y en su tema de discapacidad ocuparse de esta anomalía que tiene que ser corregida. En el diálogo del presidente del Comité Paralímpico Internacional con el sordo-olimpismo también ha estado el sistema Special Olympics, que es un sistema de deporte especial generado desde los Estados Unidos a instancias de la familia Kennedy. Comenzó este sistema que reúne también a un gran movimiento global de atletas más un poco en una dimensión recreativa, aunque están trabajando en unos sistemas de clasificación para dar mayor equidad y posibilidades de competencia a estos atletas básicamente con discapacidad intelectual, síndrome de Down y otras expresiones de la discapacidad intelectual. Así marcha el deporte paralímpico con elementos como estos y todo lo que sea posible para los atletas y para las personas en realizar su inclusión real está perfecto y nadie puede decir lo contrario, que menoscabe estas posibilidades de derechos. El próximo mes de septiembre, octubre, los Juegos Parapanamericanos, categoría absoluta en Santiago de Chile, reafirmar esta premisa que difundimos el pasado mes de junio en los Juegos Juveniles en Bogotá, que pues por cierto no se vieron en ningún medio masivo tradicional. Estuvieron allí un poco en el nicho, no se vieron en esa expresión mediática, no estuvieron presentes en la comunicación masiva de deportes. Dijimos los Juegos Juveniles, Panamericanos Juveniles que se cumplieron en Bogotá, debieron hacer que los atletas compitieran sin discapacidad. Igual debe ocurrir en Santiago de Chile y más aún en París 24 en los Juegos Paralímpicos que vendrán en una cita muy importante en septiembre del año 2024 en la capital francesa. En esas competencias, en esos niveles de organización y desarrollo, los atletas compiten sin discapacidad. Y esa es una formulación teórica, académica, normativa, de desarrollo de conocimiento y concepto cultural, que habla de que la discapacidad se acaba cuando se suprimen las barreras y los obstáculos en el entorno, y de eso hablaremos con más detalle para seguir apropiando la claridad de ideas y conceptos que permitan hacer un relato fidedigno y como corresponde de esta especialidad deportiva en los paradigmas y derechos universales de diversidad, accesibilidad, que deben contar en mega eventos del mundo. Nunca tuvimos respuesta, por ejemplo, si el Mundial de Qatar en el fútbol, el FIFA, fue cero discapacidad, accesibilidad total. Les recordemos que uno de los símbolos de ese Mundial fue una persona con discapacidad física sin sus extremidades inferiores. No supimos la evaluación en estos eventos, no supimos si Bogotá llena de barreras cumplió a cabalidad con todo lo que se requería, pero Santiago de Chile 23 y París 24, cero discapacidad para los atletas en el deporte paralímpico, Juegos Parapanamericanos y Juegos Paralímpicos París 2024. Apenas un renglón, una línea de los derechos de los humanos con discapacidad, más de 1.200 millones en el mundo. Derecho al deporte, deporte al derecho para todos. Y aquí seguimos trabajando día a día con la actualidad sobre los derechos en la diversidad de la discapacidad. Acto editorial Hernando Ayala, periodista. 30 años, deporte paralímpico.